Dios, aleluya. Sí, hermanos, los niños van a salir con su maestra, amén. Gloria a Dios. Y aquí llegó mi lugar, hermanos. Solamente les digo, preparen su corazón, su mente para recibir ese maná que viene del cielo, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya. Así, hermano, aquí llegó mi lugar y paso lugar a nuestro pastor. Denle un aplauso al que vive. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Todo lo que respire, siga alabando al que vive, amén. Y ese que vive se llama Jesucristo. Me da mucha alegría de ver la casita un poco más llena, aleluya. Yo le dije a mi esposa, hermano, y todo lo que uno confiesa con su boca sucede. Veníamos camino aquí por la Inyo. Le dije a mi esposa, siento que va a estar la iglesia un poco más llena y va a haber visita. Y miren, hermanos, hay varias visitas nuevas que están aquí por este lugar. Dale fuerte palmas a Dios. Y pues sí, hermanos, damos gracias a Dios porque hasta aquí ha tenido misericordia de nosotros, amén. Pero en este momento vamos a entrar al mensaje de la palabra, que es el consejo para nuestras vidas, amén, a través de la palabra de Dios. Y el Señor me ha llevado al libro de Efesios. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo varios versículos, pero es importante que cada versículo que usted escuche, hermano, medite en él para su vida. Amén. La palabra de Dios siempre ha venido para bendecir a cada ser humano en este lugar, en este mundo, para que le vaya bien en su caminar y que al final de todo se salve su alma. Amén. Porque sabemos que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y todos nosotros estábamos perdidos sin su presencia, perdidos sin vivir su palabra, pero dice que Él les encontró y aquí los tiene, amén. Y si está aquí alguien por primera vez, como le digo, no estás de casualidad, es un propósito de Dios que estés aquí, amén. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 hasta el 20, se va a estar leyendo bajo el poder de la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: andad como hijos de luz, amén. Ese es el tema de esta tarde. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenarías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice el Señor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, es lo que manifiesta todo. Lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este privilegio que me concedes una vez más, de poder compartir tu bendita palabra, Dios mío. En este momento, Dios mío, yo me despojo, y que sea tu Espíritu Santo tomando control.
Que sea usted hablando a través de mi vida. Que usted sea glorificado en esta palabra, trayendo salvación a nuestras vidas. Prepara el corazón para que reciban el mensaje a lo cual usted me ha enviado a predicar en esta tarde. Que su palabra redarguya, nos enseñe, nos instruye, nos exhorte, Señor, para estar bien con usted y para ser vasos de honra y no de deshonra, Señor. Que su palabra, Señor, sane, liberte, restaure cada corazón, Señor, y avive el fuego en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, y que toda obra del diablo cancelo desde este momento en el nombre de Jesús en contra de nuestras vidas. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su asiento, pero no asiente la alabanza. En este momento, como ustedes han escuchado, hermanos, gloria al Señor. El tema que traigo, una vez más, se titula Andar como hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay en este lugar? Alábale si puedes, amén. Vemos este pasaje, hermanos, a través del apóstol Pablo, trayendo esta palabra al pueblo de Éfeso. Y cuando vemos esta palabra, hermanos, sabemos que Pablo fue uno de los grandes, más evangelistas más grandes en la historia de toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Fue uno que sufrió mucho por causa de la palabra de Dios, por predicar en el nombre de Jesucristo, cuando sabemos que desde un principio quisieron apagar esa palabra, pero dice su palabra que su palabra siempre permanece para siempre. Aleluya. Y cuando vemos que Pablo llega a la ciudad de Éfeso, hermanos, con aquellos convertidos que escucharon el mensaje de Dios, vemos, hermanos, aleluya, que Pablo viene y les da esta palabra a este pueblo, a este nuevo remanente, aleluya, donde el Señor les dice una palabra muy importante que está en el versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y para nosotros imitar a Dios necesitamos tener su palabra en nuestro corazón, tener su presencia de su Santo Espíritu, porque dice su palabra que fuera de Él nada podemos hacer, pero si Él está en nosotros somos más que vencedores, y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece para poder seguir proclamando la palabra de salvación, las buenas nuevas, las noticias nuevas que Jesucristo vino a traer a la humanidad, de que en Él está la salvación, en Él está la solución para todo problema, en Él está la fortaleza para poder avanzar en medio de las tormentas. Él es nuestro escudo, Él es nuestro amparo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él mismo viene y nos dice que necesitamos ser imitadores de Dios. ¿Y cuántos saben que Dios es amor? A su nombre. ¿Y cuántos de ustedes tienen el amor de Dios en su corazón? Porque dice su palabra que Dios derramó el Espíritu de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Y Jesucristo es amor. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar cuando Él fue a la cruz a morir por usted y por mí. Dice que Él nos amó primero. Y no es que nosotros le hagamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero. Y por eso le amamos a Él, por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Pues dice su palabra en el versículo 2. Gloria al Señor. Voy a tratar de dar con toda esta palabra, hermano, porque hay mucho que explicar. Y dice el versículo 2, y andad, ¿qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice andar en amor. Hermanos, andar en amor, hermanos, es andar en el Espíritu de Dios. Nosotros como hijos de luz, de la luz, es un decir de Dios, porque el tema se trata andar como hijos de luz. Todos nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que mostrar lo que es Dios en nuestras vidas para con el prójimo. Usted tiene que mostrarle a la gente que Cristo vive en usted, porque ese es el propósito de que usted tiene ahora a Cristo en su vida, de que usted tomó su cruz y que ahora le sigue. Ese es el propósito de mostrar el amor de Dios. Ya lo demás viene por la palabra, pero el propósito es mostrar testimonio de que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas y que nosotros ya no somos como antes, donde nosotros los hacían una y los queríamos vengar. No, ahora oramos por aquellos que se levantan en contra de nosotros, oramos por nuestros enemigos, oramos por los que los persiguen.
Ahora, hermano, nosotros tenemos que estar en el amor de Dios más que nunca. Porque los que andan en el amor de Dios, esos se van a ir al cielo. Hay una de las cosas que Cristo habló, que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo les quiero decir, hay muchos entre los hermanos que no aman a su hermana. No aman a su hermano. Hablan hasta mal de su hermana y de su hermano. Aún se van murmurando del pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, ahora el pastor no me saludó. No sé qué comió el pastor, pero como que le hizo daño a algo. Pero no se trata de eso, hermano. Es que cuando uno ya anda así, es porque te estás desconectando del cielo. Usted no puede guardar rencor en su corazón. Ay, ya no me saludó, ahora voy a estar serio y no lo voy a saludar. No, nosotros, hermanos, tenemos que manifestar el amor, aunque los paguen mal. Porque dijo Jesucristo, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. No tomándonos el pecado. No tomándonos nuestras rebeliones que hicimos contra Él, sino que Él lo hizo por amor a nosotros, porque Él sabe que somos polvo, que nosotros no somos nada sin Él, porque Él es el Todopoderoso. Más dice su palabra. Miremos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 2. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuene o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese, escuchen bien, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada somos si no tenemos amor para nuestro prójimo. Hay muchos hermanos que ni se aman a ellos mismos. Se miran en el espejo y hasta me caes gordo, le dice el espejo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque esa vida está amargada ya. Anda bien amargada. Que ni se soporta a sí mismo. No se soporta sus frutos, sus emociones. ¿Por qué, hermano? Es porque necesita la paz de Cristo. Necesita el amor de Dios. Porque cuando ya viene Jesucristo a tu vida cambia. Tu vida es transformada y le das valor a la vida. Pero una persona, hermanos, que se enfoca en lo negativo, negativamente va a andar. Pero si una persona anda positiva en el poder de Dios, en el amor de Dios, esa vida va a andar gozosa, no va a andar triste con su semblante caído. Va a estar alegre porque sabe que Dios tiene el control sobre todas nuestras cosas que estamos pasando en la vida. Por eso le damos gloria al que vive siempre. Porque Él nos da la fuerza. No es fácil vivir en este cuerpo, en este mundo con tanto caos, con tanto problema, con tanta prueba que pasamos. Pero si estamos en Él, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso, hermanos, ¿por qué hablo del amor? Porque Cristo lo dijo que en los últimos tiempos el amor se iba a enfriar, hermanos. No deje que se enfríe ese amor en usted. Al contrario, échele fuego y leña para que el Señor ponga el fuego y su vida esté encendida en el avivamiento del Espíritu Santo. A su nombre. Mas vemos en Efesios capítulo 5, versículo 3 al 8. Ya me lo termino, hermano, no se preocupen. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Es que alguien me mostró un billete y dice, ya termine, pastor. Pero no se crean, hermanos. Nomás lo hago de gracia para que aquel que se está durmiendo se despierte. ¡Aleluya! Pero fornicación. ¿Cuántos andan en fornicación aquí? Levante su mano. O se la levanto y voy por el Espíritu Santo. Pero dice que Dios no los pone para avergonzar, sino por misericordia estamos aquí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Es un decir truanerías, es no que andar de payasos. No que andar de payasos, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, es un decir
En el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿De quién está hablando? De con ellos. Con el mundo. Usted ya no es del mundo. Usted es del reino de Cristo. Usted ya le dio su vida a Jesucristo. Usted ya comprobó que Dios es real al cual servimos. Porque solamente hay un Dios en la tierra y en el cielo. Y es el que hizo los cielos y la tierra. Y si vemos el libro de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el Dios que servimos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que vino a salvar lo que se había perdido a través de Cristo Jesús, dando su vida por rescate de nuestros pecados. Y que esa sangre que fue derramada, ahí el Señor los perdonó. Y de ahí es donde vino y los selló con su Santo Espíritu para hacer luz en la tierra. Entonces, la palabra de Dios, todo lo que leí, que no podemos andar haciendo, esas son las obras de la carne. Esas son las obras de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Se fue el amén. Se fue el gozo. ¿Será que Dios te está hablando? Por eso está serio. ¿Será que andarás haciendo una de esas cositas que no convienen? Una de las cosas, iglesia, dice que nosotros no podemos participar con ellos. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos que hacer una diferencia en esta vida, en este mundo. De que hay luz y que hay tinieblas. Dice el 8, porque en otro tiempo eras tinieblas. En otro tiempo usted y yo éramos estas personas que vivíamos conforme a la carne, los deseos de la carne, haciendo pecado, creyendo que lo que hacíamos estaba bien delante de Dios, pero no. Cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser santos, 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 porque Él es santo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para poder ser hijos de la luz. Mostrar la luz de salvación. Mostrarle a la gente que sí se puede con Cristo Jesús. Pero si nosotros los separamos de su amor, de su presencia, de su palabra, nosotros no vamos a poder dar los frutos dignos delante de Dios. Nosotros vamos a empezar a rebelarnos contra Dios. Y a Dios dice que no podemos rebelarnos contra Dios, porque dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es que, hermanos, las pruebas y las luchas vas a enfrentar en la vida. Te van a golpear tu alma. Pero si estás agarrado de Cristo, Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener y no te va a dejar claudicar en dos pensamientos. Él va a mantener tu espíritu firme delante de Él para que sigas testificando que Jesús es la luz del mundo y que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. A su nombre. Entonces, hermanos, nosotros dice que nosotros antes éramos tinieblas, pero ahora tenemos la luz de Jesús. Y una de las cosas es a través de su palabra. Porque su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, dice. Mas su palabra dice que alumbra todo mi espíritu para ver lo que es agradable a nuestro Dios. Y lo que no es agradable. Pero también dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, como es el tema. Entonces nosotros, hermanos, para andar como hijos de luz, necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos buscar a Dios todos los días para poder mostrar la luz de salvación. ¿Por qué creen que la gente dice a algunos cristianos? No a todos los cristianos les dicen esto, pero a algunos sí les dicen, a los que dan buen testimonio, a los que dan frutos de arrepentimiento, a aquellos que están dando frutos, a eso les dicen, oye, tú te ves diferente. Tú te ves muy diferente. A mí me han dicho en el trabajo, yo siempre te vengo tranquilo. Yo nunca te veo que andas turbado. Una vez me dijeron que estaba turbado. Claro, soy humano. Pero muestro que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo les digo a ellos, sí, es que como humanamente sabemos que todos pasamos por procesos difíciles, pero les declaro la victoria de Cristo. Para que ellos comprendan que con Cristo sí se puede seguir adelante. Entonces ese es el mensaje de esta tarde, que usted sea luz allá en las tinieblas y lleve el mensaje de salvación, porque a eso fue el Señor, derramando su espíritu para alumbrarnos primeramente a nosotros y después alumbrar a aquellos que viven bajo oscuridad. Porque ese es el trabajo, esa fue la enseñanza, esa fue lo que el Cristo les dio ahí en el libro de Mateo 28, ir y predicar el evangelio a aquellos que no me conocen.
Porque hay muchos que dicen que conozco a Dios, pero no saben cómo se llama. No saben el propósito de Dios a través de Cristo para con nosotros. Muchos nomás saben de las películas que ven en tiempos de la Pascua, que las presentan las películas de la Pascua, pero hasta allí la miran nomás como un pasatiempo. Pero esa película tiene un propósito, de que Cristo murió por los pecadores, de que Cristo vino a salvarnos y que los quiere ayudar y que quiere que los acerquemos a Él, para que Él se acerque a nosotros. Y cuando Él se acerca a nosotros, hermanos, vamos a brillar más. ¿Por qué creen que cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, hermanos, y dice que después de ciertas horas o días, aleluya, que cuando Él bajó de la montaña, dice que Él mismo, hermanos, se quedó maravillado mirando todo su cuerpo que brillaba, que alumbraba algo hermoso en su ser? Porque era la presencia de Dios. Que cuando uno pasa con Dios, hermano, tu vida va a alumbrar muchas cosas en la oscuridad. Tu vida va a brillar por dentro. Tú ya no vas a poder ser la misma persona cuando la luz de Jesús vive en ti. Esa luz tiene poder. Y dice la palabra de Dios que las tinieblas quisieron derribar la luz, pero la luz derribó las tinieblas. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, del 1 en adelante. Que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces, hermanos, dice que nosotros no podemos participar con los del mundo. Eso significa que usted se tiene que juntar con aquellos que predican el evangelio. Y no les digo, hermanos, que si lo invitan a un padre, un familiar, un amigo que no está en Cristo, que no le digo que no vaya, al contrario, para que alumbre esas vidas. Aleluya, no podemos hacer religiosos como lo dije la otra vez. Nosotros a eso fuimos enviados con aquellos que no están bajo el poder de la luz de Jesús. Porque dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora traemos y cargamos el poder de Dios en nosotros. ¿Qué miramos en este pasaje hablando del versículo 7 de no participar con ellos? Pues dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, gloria al Señor. 2 de Timoteo del 3, del 1 al 4. Y esto, hermanos, es para la iglesia, de que nosotros, hermanos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Y la palabra misma nos lo dijo donde leímos que los días son muy malos. ¿Sí o no? Dice que los días son muy malos y está en el versículo 16 de Efesios 5. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y después vemos más adelante, donde les digo de Timoteo, donde dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles tiempos peligrosos será que el Señor nos quiere advertir y ayudarnos para no caer? Hermanos, la tecnología la más poderosa ahorita, que está gobernando y está esclavizando mucha humanidad. Aunque no haya muchos amén. Yo le quiero decir, ese aparatito que usted trae en su bolsa, con el que llama, es muy útil, una bendición muy grande, pero también es un veneno mortal para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos que desde que se levantan desde la madrugada hasta la madrugada andan allí en sus redes sociales. Cristianos, desde que se levantan hasta que se acuestan con las redes sociales en sus manos. No se salen del Face, no se salen de todas las redes. Se fue el amén. ¿Crees que eso va a hacer que alumbre más la luz en ti? Eso va a apagar la luz en tu vida. Y van a empezar a venir pensamientos negativos, carnales, y el diablo con sus dardos todavía. Cuando uno busca más de Dios, más lleno de Dios vas a estar. Y no le darás lugar al diablo ni al mundo. Antes eras tinieblas, pero ahora sois luz. Y para mantener la luz necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar las cosas de arriba, si han resucitado en Cristo Jesús.
Lo dice la palabra, se ha resucitado. Busca las cosas de arriba y no las de abajo. Escrito está. Pero hermanos, desde que se levantan están acostados ahí. Texteando. Tantas cosas. ¿Por qué no cuando madrugas, por qué no oras ese momento? ¿Por qué no buscamos a Dios? Pero no nomás son las redes. Son otras cosas que también están apagando el fuego de Dios en la iglesia. Viendo mucha televisión, mucha película, andando los negocios del mundo más que de Dios. Más que de Dios. Fíjate cuánto buscas a Dios y cuánto le das a la carne en el mundo. Examina tu vida. Examínate. ¿Cuánto le das a Dios? ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios y cuánto le das al mundo? Vas a ver un gran porcentaje así. Dios aquí y el mundo arriba en tu vida. Se fue el amén. Es que mi trabajo es predicarte para que se salve tu alma. Si tú no pones por obra lo que Dios está hablando y tomas una decisión de buscar a Dios, te vas a perder. Te vas a perder. Mi trabajo es predicar y como Pilato me lavo las manos. Yo también sé lo que tengo que hacer para mantener la luz de Dios. No porque estoy aquí, no, yo también tengo que buscar para mantener la luz, el aceite en mi lámpara. Él viene por una iglesia llena sus lámparas en su vida de la presencia de Dios. Por eso que hermanos, que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha y no podemos vencerlos porque no tenemos el poder de Dios, después este corazón se endurece. ¿Por qué? Porque este corazón no está bajo el poder de Dios. Pero cuando está bajo el poder de Dios es un escudo, como predicó la hermana, de la armadura de Dios. Tienes que llenarte de Dios. ¿Por qué crees que Dios no puede cumplir el propósito con muchos de la iglesia? Porque no están preparados. No están preparados. Porque están más llenos de inmundicia que de la santidad de Jehová. Dios está enojado. Y no que yo estoy enojado, es que siento el Espíritu Santo en mí. En esta manera. Hermano, ¿cómo quiero que Dios me ayude y Dios se glorifique en mi vida y me use en gran manera si no lo busco? ¿Cómo voy a tener el poder de Dios si no lo busco? Hay muchos que tienen más conocimiento del mundo que de la palabra de Dios. Ni siquiera se saben un versículo si le digo a una persona aquí. Porque buscan más a Dios, pero mire lo que pasa, aún con la iglesia. Porque Jesucristo así se lo dijo al pueblo. Aún a la iglesia le dice: ustedes me invocan con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero dice también, hermanos, como testimonio hemos visto que cuando hay una necesidad, ahí sí vamos a buscar a Dios. Ahí sí vamos a buscar a Dios. Pero cuando tenemos todo tranquilo, la paz, dinero, Señor, al rato vengo, voy a darme la vuelta. Y con su pasito. Pero después se le acaba el gozo temporal y después vienen arrastrándose. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Te necesito. Perdóname 1000 veces. Hasta así le dicen 1000 veces perdóname. Al Señor se le sirve en las buenas y en las malas. Al Señor se le sirve en las buenas y en las malas. Porque así dice la palabra en el 5 de Efesios, capítulo 20, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se le da gracias. Pero hay muchos que no pueden dar gracias en las malas. Porque se le fue la luz, se le fue el gozo. Todo aquel que alaba a Jehová con un corazón contrito y humillado, ese gozo nunca se apaga. Él dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que se despojan y que se inclinan a adorarle a Él. Él no está aquí físicamente, pero está en el espíritu. Si tú lo sientes, es porque es su presencia del Espíritu Santo que te quiere ministrar, te quiere ayudar. Él no te quiere condenar, porque Él no condena a nadie.
Dice que uno mismo se condena por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios, el que vino a traer un mensaje de salvación. Después, hermanos, como dije, muchos no aman a su hermano, se hermanan y murmurando del pastor. El pastor habló así porque sabe mi vida. No es que sé tu vida, es que el Señor ya tenía esto preparado desde hace 2 domingos atrás. Yo iba a predicar hace 2 domingos, pero predicó mi esposa. Después este domingo no se pudo porque no tuvimos el servicio, pero este sermón lo iba a dar hace 2 domingos atrás, o 3. Es que Dios conoce tu vida y la mía. Y el Señor quiere que tú alumbres la luz de Jesús. Él quiere que sea brillando esa luz en tu vida para que tú lo puedas lograr a vencer lo que enfrentes en la vida. No es fácil pasar tribulación, pruebas. Se duele, lloramos. Pero cuando le entregamos nuestra fe al Señor y todas nuestras situaciones, nuestras ansiedades, Él tiene cuidado de nosotros. Él les fortalece y viene y te dice: no te turbes, hijo mío. Yo he vencido el mundo y tú eres más que vencedor. A su nombre. Aleluya. Por eso, hermanos, dice Efesios, o más bien donde quedé, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermano, por eso decía que los postreros días vendrán y serán peligrosos. Lo estamos viviendo, hermanos. ¿Cuántos hemos visto que los hijos se levantan contra los padres? Los padres contra los hijos. Aún se matan entre ellos mismos. Hemos escuchado tantas cosas en las noticias, que un padre mató a sus hijos y que el hijo mató a su padre. ¿Pero por qué? Porque esa es la obra del diablo, que vino a hurtar, matar y destruir todo lo que Dios hizo. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, por el poder de su palabra y por el poder de su Santo Espíritu. Y ese poder lo carga en la iglesia de Dios para deshacer las obras de las tinieblas. Usted se le ha dado una llave para abrir candados, para abrir puertas, para atar en la tierra y será atado en el cielo en su nombre. Pero para poder hacer eso necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Mi hermano dio un testimonio sobre lo que pasó el jueves cuando pedimos por su padre que le iban a poner un ¿qué? Marcapasos. ¿Y qué pasó ahorita con el testimonio? Que siempre no lo necesitaba, porque ese es el poder del justo en la oración. Hermanos, no a muchos les gusta buscar a Dios, porque esta carne le gusta los deleites del mundo. Pero si has nacido de nuevo, tu trabajo es buscar el reino de Dios y su justicia primero, porque lo demás va a venir por añadidura. Pero sabemos que siempre lo contrario en estos tiempos, que en buscar el reino de Dios buscan mejor las añadiduras y después a Dios. Hermanos, ¿de qué te sirve buscar las añadiduras si eso es temporal? Eso se va a quedar, se va a terminar. Lo que permanece para siempre es la presencia de Dios y su palabra. Necesitamos, hermanos, doblegar esta carne en oración y ayuno. Se fue el gozo. Les voy a dejar tarea a la iglesia, 2 días por lo menos. Martes y jueves ayune. Esta es una orden del pastor. Esta es una orden del pastor. Ore y ayune. Martes y jueves. En todas las 8 p.m. Starbucks voy a poner cámaras. En esta zona de Tulare. Cuando anden por ahí por Vaiselia. No se va a escapar, hermano Meliana. Ya te me voy a poner. ¡Aleluya! Y si la hermana Sarita se va a Puerto Rico, allá tengo unos hermanos en Cristo que me pueden ayudar. ¡A su nombre! Hermanos, pero sí les dejo esto de que busquen a Dios en oración y ayuno, para que la luz de Jesús viva en usted. Y esa luz te va a dar la victoria, porque la luz es Jesucristo. Aleluya, pero hay un enemigo que quiere apagar esa
esa luz en tu vida. Pero el enemigo, te quiero decir una cosa, que él ya no tiene parte ni suerte con tu vida. La luz de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La luz de Jesús tiene poder para deshacer las obras de las tinieblas. En este momento yo te digo una cosa. Si tenemos a Jesús en nuestras vidas, vamos a vencer todo obstáculo. El diablo no tiene parte contigo. El diablo no tiene parte en tu vida. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Su palabra Dios dice que nosotros fue dada la victoria en Cristo Jesús. Mi alma te alaba. El diablo siempre quiere destruir lo que Dios ha establecido en nosotros. Y es su luz. Su luz, porque la luz es la que alumbra la victoria de Cristo y la salvación. En este momento, hermanos, les quiero decir que si usted se somete a la palabra de Dios, esa luz nunca se va a apagar en su vida. Nunca se va a apagar en su corazón. La luz de Dios va a brillar en usted. Aleluya. Esa luz te va a ayudar en tus pruebas, en tus procesos, en todo lo que estás pasando, en tus enfermedades. Dios se puede glorificar de una manera sobrenatural. Yo te quiero decir, hermanos, el diablo ha querido apagarme, como lo ha querido pagar a usted. Pero te quiero decir una cosa. Yo siempre declaro las promesas de Dios. Declaro la fe en Jesucristo. Que aunque cualquier cosa que sea quitada de mi vida, mi corazón le pertenece a Él. Mi vida le pertenece a Él. Y esta es mi fe la que me va a sostener para poder esperar en Él. Para poder cumplir con Él. No va a ser fácil, pero con Cristo todo es posible. Con Cristo todo se puede. Con Cristo hay más que victoria tras victoria tras victoria. En Cristo no hay derrota, no hay desolución, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Si Él está en nosotros y nosotros en Él y nos agarramos de Él. Usted tiene que saber que nosotros, como dice en Efesios 5:18, Efesios 5 del 15 al 18, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa mirar con diligencia? Es hacer un esfuerzo y cumplir con las responsabilidades y obligaciones con fe y confianza en Dios. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo, porque dice que los días son malos. ¿Qué significa la palabra aprovechando? Es hacer uso de las oportunidades que Dios nos da con el propósito de glorificar a Dios y ayudar a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Por tanto, no seáis insensatos, dice la palabra, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, dice su palabra. Aleluya. ¿Qué significa, hermanos, ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Es andar en el poder de Dios. Es andar en la voluntad de Dios. Es andar cumpliendo con la tarea que Dios nos dio a la tierra a través de su Espíritu Santo y su palabra. Porque eso fue lo que recibimos del Señor. Pero si usted no cumple, hermano, un día va a estar delante de Dios. Todos vamos a estar delante del Rey de Reyes, porque escrito está: toda rodilla se doblará ante Él. Todo lo oculto será manifestado en el cielo. Y aún antes de Cristo pueden ser manifestadas las obras del diablo dentro de la misma iglesia. Y el mismo diablo te va a avergonzar si te dejas dominar por el diablo. Aunque no haya amenes. Cristo no vino a avergonzarnos. Él vino para que el nombre de Él sea exaltado a través de nosotros. Su palabra dice, escuchen bien, hablando de una semilla que fue sembrada entre los espinos. Pero dice que los afanes de este siglo y el engaño
de las riquezas y de las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto 30, 70 y 100 por uno. Los que la ponen por obra. Pero los que caen en el espino, esa semilla, no pueden dar fruto porque los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios en su vida. Lo ahogan. ¿Y qué creen, hermanos? Cuando se ahoga esa palabra en tu vida, te ahogas tú mismo. Te hundes tú mismo. Te ensucias tú mismo. Y yo mismo me ensucio. Pecamos contra Dios. Guardamos cosas que no debemos de guardar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dejamos que el afán de la vida venga a nosotros en vez de la gloria, de la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué Cristo dice, sed llenos de mí, embriagados del vino de mi espíritu y no del vino del mundo? Porque donde está una persona llena del Espíritu Santo, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. No hay nada que te esclavice. No hay nada que te gobierne más que Dios en tu vida. Pero la iglesia, hermanos, algunos les va y les viene. Pero el entendido, dice la palabra de Dios, escuche y atiende la palabra de Dios. Y la pone por obra. Y sigue los pasos de Jesús. Se santifica, se guarda, se humilla, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y Dios de los dioses. Que Él es nuestro Señor. Le hemos dicho, Señor, toma mi vida. Te recibo como mi suficiente Salvador. Toma control de mi corazón. Pero ¿por qué no le dejas el timón de tu vida? No le quieren soltar a algunos todavía el timón de su vida. Es que eso significa que no hemos dejado cosas todavía del mundo. Es porque quizás no hemos soltado lo que hay en nuestro corazón todavía. Y cuando no soltamos las cosas que no nos convienen, Dios nunca podrá tomar control de nosotros. Hasta que nos humillemos y le digamos, te dejo todo a tus manos. Haz lo que quieras de mí. Entonces Dios hará lo que fue llamada tu vida a glorificar su nombre en un propósito glorioso, en una misión gloriosa. Entonces, si queremos, hermanos, ser luz, tenemos que tener a Jesús. Y para tener a Jesús no es fácil. La carne y el espíritu no se llevan. Pero si nosotros hemos crucificado nuestra carne, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Romanos 8:11, y es el último tema, versículo que traigo más bien. Romanos 8 del 11 al 16 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa vivificar? Vivificará. Significa dar vida, energía, fortaleza. Eso es lo que quiere darte Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Vas a vivir. Si tú no has conocido al Dios de la Biblia, porque es el único Dios que hay en la tierra. En el mundo hay muchos dioses, pero Él es un verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el que predicó esta palabra. Dirán, pero siempre el mundo dice, pero fueron hombres que la escribieron. Sí, te digo una cosa, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, así como nosotros somos inspirados por Él para predicar ahorita su palabra. Para predicar allá afuera. ¿Por qué creen que Jesucristo vino y empezó a buscar a 12 discípulos? Porque Él vino a prepararlos, porque después se iba a ir Él a su trono. Y ellos llevaron el Evangelio. Y ahora ese Evangelio llegó a nosotros. Y estamos predicando su palabra. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos
son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te dice qué hacer y no hacer. Qué tienes que retener y qué tienes que soltar. Si tú no lo sueltas, no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios atiende la palabra de Dios. El que es hijo de Dios anda en el Espíritu. No porque diga que hablo lenguas angelicales, me voy al cielo. Si obedezco, eso me va a llevar al cielo. Si obedezco, eso me hace un hijo y una hija de Dios. Porque Cristo dijo, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Yo no quiero tanto holocausto, porque apesta, decía Isaías, apesta ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre traen sangre inocente a derramar en los altares para purificación del pecado del hombre. Y Dios por eso se cansó y mandó al único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, para hacer un solo sacrificio, y consumado fue en la cruz del Calvario. Por eso dijo, ya no hay sacrificio que hacer. Ya no hay sacrificio que hacer. Ahora la iglesia y todo aquel que quiere salvar su alma tiene que vivir mi palabra y andar en mi espíritu, para poder andar en la luz de mi salvación. Entonces, hermanos, ¿por qué no habéis recibido el espíritu de esclavitud? Dice la palabra, para que otra vez estéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Y cuántas veces escuchamos que dicen todos somos hijos de Dios? Y sabemos que es una mentira del diablo. Su palabra de Dios dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción a través de Cristo, a través de Jesucristo, para ser adoptado como familia de Dios. El mundo entero que no está en Cristo es la creación de Dios, pero no son hijos de Dios. El que es hijo de Dios es, como dice la palabra, el que anda en el espíritu. Estos son hijos de Dios, el que anda en su palabra. Entonces hay muchos que cuando muere una persona dicen, ay, ya fue a descansar en paz, que en paz descanse, cuando realmente esa persona, si murió en pecado, no está descansando su alma. O que vamos a hacer algo para sacarlo de un lugar, para que estén en la presencia. No, una vez muerto, al juicio, a dar cuentas ante Dios, dice la palabra de Dios. Y muchos dicen, por eso decía allá al principio de Efesios, donde leí, donde dice que no tenemos que ser engañados por palabras de hombre, porque muchos engañan. Y aquellos que se dejan engañar es porque no viven, no buscan la palabra de Dios. Esta carne no le gusta leer la Biblia, pero ponle fotos, videos en Facebook, horas están allí. Se fue el amén. Pero fíjate cuántos se mantienen allí en el Facebook, en tantas redes que el diablo está sacando para entretener a la gente. Y la iglesia ha caído en el error. Yo te digo, hermano, yo sí tengo redes sociales, hermano. Trato de evitar de no estar tanto allí. Pero, hermanos, una cosa sí, que no podemos perder el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Porque el día que tú pierdas el principio de la sabiduría, va a ser terrible lo que vas a sufrir en la tierra mientras Cristo venga. Y si Cristo viene, va a ser peor todavía la situación, porque vendrá la gran tribulación sobre el mundo entero. Y es la ira, los juicios de Dios que van a destruir todo este mundo. Hermanos, el anticristo ya anda por aquí. Ya anda entre nosotros el anticristo. Muchos dicen, no, faltan unos 1000 años. 1000 años es el que está perdido. Hermano, yo no tengo a Cristo por tardanza. Jesús me dio señales a través de la palabra. Cuando veas esto es porque estoy a la puerta. Y el Señor me dijo que yo tengo que velar por mi vida, tengo que velar por mi casa, tengo que velar por la iglesia, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche cuando uno menos se lo espera. En un abrir y cerrar de ojos sucederá el evento más glorioso de la iglesia que tanto anhelamos. Por eso dice Dios, lava tus ropas,
Guárdate para el Señor. ¿Cómo está tu vestido? ¿Cómo está tu vestido de novia? Porque sabemos que vamos a las bodas con el Cordero. ¿Cómo está tu vestido? Lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de dolor, de tristeza, cuando eso ya no tiene que haber en ti. Cuando todo se lo tienes que dejar a las manos de Dios. El diablo, si no le entregas lo que no te conviene tener, te va a atacar y te va a atacar y te va a atacar. Tienes que soltar todo y ser feliz con Dios. Sé feliz con Dios. ¿Qué te cuesta retener cosas que te van a hacer perder tu salvación? Por un momento negativo en tu vida, o por el orgullo, más bien. El orgullo fue lo que echó al diablo. Que Dios desechó al diablo por el orgullo. Por enaltecerse, querer ser más que Dios. Hermanos, nosotros dice que tenemos que ser humildes y mansos de corazón. Que nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos que ser como Él. Porque así dice su palabra, ser imitadores de Dios en Cristo Jesús. Y si Cristo perdonó, tú también tienes que perdonar. Porque yo sé que muchos no han perdonado todavía de corazón. Y eso puede echar a perder tu salvación. Porque si no perdonas en la tierra, en el cielo no te pueden perdonar. Alábale si puedes. Dale fuerte palmas al Señor. Ya voy a terminar, hermano. El Espíritu mismo, con esto termino y pido al grupo alabanza que pase. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si yo le pregunto a uno de ustedes, hermano, en privado, ¿qué opina de este hermano? ¿Cómo ve su espíritu? ¿Y cómo el hermano va a reconocer cómo él anda su espíritu? ¿Cómo? Dígame alguien. Es algo que Cristo dijo. ¿Cómo podemos ver la vida de esa persona? Por sus frutos. Por sus frutos. Para poder dar frutos necesitamos la luz de Jesús. Cuando no hay luz, los árboles no pueden dar su fruto en la tierra, los sembradíos. Si no hay sol, no crece la planta. No se brota la semilla. Pero cuando viene la luz, vamos a dar fruto agradable ante Dios. Dale palmas a Dios y ponte de pie. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero.